Y creo que lo que nos demuestra la historia, Ciro, es que el trabajo para las personas no desapareció, el trabajo se transformó. ¿Qué fue clave ahí? El aprendizaje. Exagerar, pero al menos 2 o 3 conversaciones diarias la gente me dice, Ciro, ¿por dónde enfocamos la transformación de la compañía? ¿Qué hacemos? Ayer decía, mire, ojalá pudieran ir a una entrevista con Yesenia, porque ese tipo de personas de verdad te muestran el otro lado, ¿no? En la otra cara, en donde dicen, mire, el que no aprende hoy se queda atrás. Bienvenidos nuevamente aquí en Change TV by Change Americas. Mi nombre es Ciro Pérez y como todas las semanas tengo la oportunidad de compartir con ustedes información de valor acerca de temas que nos interesa a todos: transformación cultural, change management, desarrollo organizacional, liderazgo, team building y por supuesto hoy en día ayudar a las organizaciones y por supuesto a los colaboradores de ellas a ser personas no solamente que crezcan, que se potencien, que se transformen, sino que realmente podamos acá en América Latina ser cada vez, ojalá, economías más pudientes. Y es que eso es algo que me preocupa. Los que me siguen de hace varios años en este canal saben que pues mi principal interés o uno de mis principales intereses es potenciar la competitividad en América Latina. Y es por eso que hoy tengo una invitada maravillosa a la cual tuve oportunidad de conocerla en el aula, en la universidad hace ya 10 años. Y durante todos estos años hemos tenido el contacto, ha tenido la oportunidad de trabajar en compañías de talla mundial. Como veremos, ha trabajado casi que en todos los continentes porque ha podido representar compañías no solamente de Europa, sino también unicornios. Y particularmente hay una empresa que me encanta, que es uno de los 4 unicornios argentinos, Globant, una compañía bien interesante donde precisamente nuestra invitada de hoy tiene hoy la oportunidad de participar en diferentes países. Y es que sin más preámbulos, quiero precisamente presentarles acá en Change TV by Change Americas a Yesenia, una gran persona, pero sobre todo una líder de talento humano que insiste todos los días en que el engagement, el desarrollo de las personas es fundamental para hacer crecer y potenciar las compañías. Yesenia, qué gusto saludarte. Hola Ciro, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta también acompañarte el día de hoy y tener este espacio de conversación. Yesenia Paola Martínez, Samaria, colombiana. Para los que no conocen a Yesenia, cuéntanos muy rápidamente quién es. Bueno, nada, como lo hablábamos hace un rato, Ciro, felizmente Samaria. Vivo en Bogotá hace más de 20 años, entonces ya por ahí de pronto el acento se ha perdido un poco, pero continúa. Yo soy mamá, tengo 2 hijas, vivo con mi esposo, vivo hace 20 años acá. Soy psicóloga también, estudié en Santa Marta, luego me vine cuando me gradué a Bogotá y bueno, años después, como sabes, nos encontramos en la Universidad de La Sabana y bueno, con el privilegio de haber desarrollado toda mi carrera en áreas de recursos humanos, como decías, en compañías muy diversas y bueno, los últimos 15 años en el sector de tecnología, que sin duda es un sector que me apasiona y que me parece súper interesante. De hecho, esto tú no lo sabías, pero un poco haciéndote el scouting, sé que has trabajado en compañías donde yo también he trabajado desde tus Así. inicios. Curiosamente, para que te des una idea, trabajamos juntos en Siemens. Sé que trabajaste un tiempo corto, pero Sí, Siemens es una compañía que respeto un montón, sobre todo porque mi papá trabajó 25 años en esta wow. compañía. Y acto seguido, yo también tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en esa empresa. Luego te fuiste al Banco de Villas. Curiosamente hoy Gerardo, el presidente del Banco de Villas, con él estamos trabajando todo el proceso de transformación de sus equipos de alto desempeño, con todos sus vicepresidentes, dándole una vuelta a los bancos que, como sabes, pues es una época compleja, pero también muy interesante para el sector financiero. Luego te fuiste a Tata, ¿no? Y quisiera preguntarte, duraste una larga temporada en Tata. Nosotros, por supuesto, pues hemos tenido la oportunidad de hacer negocios con ellos porque ellos son grandes jugadores del mercado de tecnología. Cuéntame un poquito, antes de entrar a Globant, ¿cuál fue tu principal, digamos, aprendizaje de esos años trabajando en esta multinacional en términos de desarrollo de personas, de engagement, de talento, todo eso que tú eres experta? Bueno, no, sin duda, Tata Consultancy Services, hoy TCS, realmente fue mi escuela. Es una compañía a la que quiero mucho porque fue un gran aprendizaje y creo que hay 2 cosas claves de mi paso por TCS y son, primero,
el haber tenido esta experiencia intercultural maravillosa, ¿no? TCS es una compañía de la India y creo que el hecho de trabajar por 12 años, porque fue un tiempo largo como lo mencionas, sin duda como que expandió mi mente, ¿no? El conocer la cultura, el tener la posibilidad de tener primero roles locales en Colombia, luego roles a nivel de Latinoamérica y bueno, luego roles reportando directamente a personas de la India. Sin duda me enseñó mucho de diferentes maneras de trabajar. Creo que una de las cosas más valiosas que sin duda hay en TC es este reconocimiento por el valor de la diversidad y creo que eso fue un aprendizaje muy, muy grande. Y aparte de eso, yo creo que también el valor del reconocimiento por las personas, ¿no? TCS es una compañía que se caracteriza mucho por desarrollar talento y fue mi propia experiencia y también fue una gran oportunidad desde recursos humanos tener la posibilidad también de desarrollar personas, trabajar en semilleros. Hoy en día me pasan cosas muy lindas porque de repente me pasa que en Globant, donde estoy hoy en día, me encuentro con personas que también trabajaron en TCS, mucha gente que incluso ingresó allí como juniors, por ejemplo, inicialmente ahí yo hacía reclutamiento, entonces gente que tal vez yo seleccioné como semilleros hace, no sé, 14 años y de repente me dicen, hola, me acuerdo de ti, y verlos hoy ya de repente en posiciones de liderazgo con un nivel de desarrollo muy grande, creo que son ese tipo de oportunidades que abren compañías como TCS y que marcan la vida de las personas en general, no solamente del empleado, sino de familias enteras. Entonces creo que eso fue como lo más lindo de la experiencia de TCS. Yo también valoro mucho porque de hecho estoy de acuerdo contigo que trabajar en una compañía como TCS te abre la mente de tener la necesidad de entender otras culturas y no que las otras culturas te entiendan. Trabajar en una compañía multicultural es fascinante, pero también tiene múltiples desafíos. Y bueno, nada, pues ahora te voy a hacer preguntas un poquito más de rigor de lo que haces en términos de engagement, porque es un tema fascinante, pero ya llegaré allá. Luego te vas y actualmente pues trabajas para varios países en una compañía que para los que nos gusta invertir en bolsa es fascinante porque una Claro. compañía que nace en el 2003 está cumpliendo 22 años de edad, si mal no Uh-huh. estoy. Una Sí. compañía que es considerada uno de los 4 unicornios de Argentina. Como dato curioso, pues yo soy economista, Yesenia, entonces siempre sigo mucho las compañías como Mercado Libre y pues por supuesto Globant, una Claro. compañía que en los últimos 10 años pues ha crecido 10 veces, 10x. Hoy en día una compañía que factura para este año 2025 casi 2.500 millones de dólares, una compañía de talla mundial, más de 30.000 empleados, clientes como la FIFA, la Fórmula 1, o sea, es una empresa que de verdad es apasionante desde afuera, los que trabajamos, pues digamos, en inversiones, definitivamente nos llama mucho la atención. También con muchos desafíos, como cualquier otra compañía hoy en el mundo del desarrollo de la tecnología, de software, de todo esto de inteligencia artificial. Ya vamos para allá. Pero, Así es. ¿cómo llegaste a Globant? ¿Cómo te dejas tentar o seducir de una compañía como Globant? ¿Y cómo ha sido ese paso por esta organización? Bueno, tal cual como lo dices, Ciro, Globant es una compañía apasionante y creo que es una compañía de la que todos los latinoamericanos nos debemos sentir orgullosos, ¿no? Sin duda es una compañía que se ha abierto un camino y que ha puesto su nombre no solamente en la bolsa, sino al lado de grandes jugadores del mercado del sector de tecnología, de compañías muy tradicionales de muchos años y creo que eso ha hecho que Globant haga toda la diferencia, ¿no? El venirme a Globant no fue una decisión fácil, no por Globant, sino porque precisamente todo lo que hablábamos de dejar en TCS, una compañía a la que quiero 12 años trabajando allí con mucho desarrollo, entonces no fue tan fácil tomar la decisión, pero lo que me hizo decidir, bueno, me voy precisamente es porque era Globant desde afuera, antes de trabajar en Globant, obviamente trabajando en compañías de tecnología y sobre todo en engagement, siempre uno está ahí como viendo todo lo que hacen los competidores, viendo, bueno, pero ¿por qué la gente se va aquí o se va allá? Y Globant era una de esas compañías
a las que yo siempre tenía como en el ojo de decir qué es lo que hacen acá. Y bueno, cuando me llaman me parece un reto súper apasionante. Me parece muy, muy retador el hecho de cambiar, definitivamente seguir en tecnología, pero a una compañía distinta, con una cultura diferente, y sin duda eso fue lo que me he encontrado en Globant, ¿no? Son dos compañías a las que quiero mucho, pero muy distintas entre sí, y que precisamente eso que decías de ser un unicornio, pero tener este crecimiento tan rápido, en tan poco tiempo, una compañía nativa digital que se siente desde el minuto uno, o sea, desde que tienes el primer contacto con Globant, tú te das cuenta que es una compañía diferente y que adicional en prácticas de talento, para mí también era todo un reto y era muy interesante el entrar ahí a entender qué era lo que estaba haciendo Globant de una manera diferente. Ha sido un viaje maravilloso, la verdad, de mucho aprendizaje también, de cambiar el mindset, yo creo que de crecer también, porque definitivamente cuando tú te cambias de una compañía a otra, eso es crecimiento, ¿no? Porque el solo hecho de tener que aprender nuevas cosas desde la perspectiva de procesos y políticas, pero también adaptarte a una nueva cultura, eso te hace crecer. Y creo que en ese sentido Globant ha aportado todo a mi carrera profesional. Imagínate que en el año 2022, Meta Platforms, pues tuvo una caída en el valor de su acción muy fuerte por diferentes razones, porque estas compañías, digamos, que están acostumbradas a atraer a los inversionistas vía crecimiento, pues tienen años donde, digamos, el crecimiento tiene sus desafíos. Y por supuesto, digamos, después del 2022, Meta Platforms no ha parado de crecer, no ha parado de crecer. O sea, yo hoy te confieso que debió haber llevado un poquito más mis instintos e invertir todo mi capital en Meta Platforms en ese momento porque ha sido exponencial realmente la rentabilidad. Y creo que Global está atravesando ese momento. Por supuesto, pues digamos, esta no es una conversación de inversiones, pero sí es una conversación muy importante porque ¿quién mejor que tú? O sea, yo en estos días preparando este capítulo decía, y Yesenia, ¿cómo nos puede ayudar a todos los que estamos en América Latina haciéndonos preguntas, por ejemplo, alrededor de cómo hoy las áreas de talento humano deben realmente acompañar la transformación? Y quiero empezar, digamos, con esas dos preguntas. Primero, para ti la transformación, no solo de Global, sino la transformación, como lo dice Boston Consulting Group, es una mentalidad always on, o sea, siempre hay que estar transformándonos. Esa sería una pregunta clave para una compañía icónica en transformación como es Global. Y la segunda pregunta es, ¿cómo protagonizar desde el área de talento humano la transformación de la compañía? Buenísimo. Bueno, sobre la primera pregunta, Ciro, yo creo que ahí te respondo un poco precisamente parafraseando algo que decía Martín Migoya, nuestro CEO de Globant, en una reunión hace algunos meses, y él planteaba algo que me parecía súper interesante y yo decía, es cierto, y él decía, Globant es una compañía que cada 2 años se reinventa. O sea, imagínate tú estar en una compañía que cada 2 años se reinvente, y yo lo he vivido desde adentro. Yo voy a completar, tengo más o menos 3 años larguitos trabajando en Globant, y efectivamente lo he experimentado de esa manera, y sin duda el área de recursos humanos tiene que ser un área con, número uno, la motivación, la disposición y la capacidad para acompañar esa reinversión, porque si no te quedas por fuera de las conversaciones importantes, si no terminas asumiendo esa posición clave y de estrategia en el negocio, que yo creo que durante años las áreas de recursos humanos hemos luchado por tener ese lugar. Yo creo que precisamente hablando de inteligencia artificial, es como la oportunidad de oro que estábamos esperando, yo creo, las áreas de recursos humanos para poder ser estratégicas, porque a mi modo de ver, lo que ha pasado un poco y el motivo por el que recursos humanos o áreas de people o de gestión humana, como sea que le llamen en las compañías, se han quedado un poco en ese back, es precisamente por la multiplicidad de tareas operativas, de procesos repetitivos, que hacen como que se ocupe toda tu atención, porque son cosas que no se pueden dejar de hacer, pero con la inteligencia artificial definitivamente tenemos la oportunidad de
tener como este asistente de recursos humanos que se pueda encargar de todas esas tareas operativas y que nos libere un poco el ancho de banda para poder estar en conversaciones más estratégicas, para poder estar aprendiendo nuevas cosas, no solamente para liberarnos de tareas operativas, sino empezar a analizar datos de una manera mucho más holística, cantidades de datos que es imposible que de repente uno, dos, tres, por muchas personas que tengas en el área de recursos humanos puedan sentarse a elaborar. Entonces creo que la inteligencia artificial te libera por un lado de tareas operativas, pero por otro lado te permite como dejar de mirar los árboles y mirar desde arriba un poco el bosque, presentando datos que aporten a la toma de decisiones, por ejemplo, presentando información de predictibilidad que permita también al negocio tomar decisiones. Entonces creo que la oportunidad de oro llega sin duda con la inteligencia artificial. Sí, definitivamente quería, pues es obvio que en estas épocas la pregunta de rigor para todos los invitados a diferentes podcasts es, ¿y qué con la inteligencia artificial? Porque genera toda tipología de emociones. Estamos hablando que hay gente que está absolutamente entusiasmada. Yo te quiero contar la experiencia de mi compañía. Nosotros empezamos una competencia interna, en el buen sentido de la palabra, con Claro. Platzi. Entonces empezamos todos a capacitarnos en inteligencia artificial, ingeniería de prompts, y he encontrado de todo, incluyéndome a mí, ¿no? Desde las personas que dicen, maravilloso, gracias Change Americas por darnos la licencia para entrenarnos, qué bueno esto de crear hábitos de autoestudio, autodesarrollo, como también gente que te dice, no, esto me desbordó, me siento súper inseguro o insegura, me he dado cuenta de una cantidad de cosas que no sabía, pero además no sé si las tengo que saber. ¿Cómo tú, líder de engagement y digamos en general de people, sugerirías precisamente este tema de abordar la IA a nivel personal y a nivel corporativo? Claro. Mira, yo cuando pienso en todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, siempre he tenido en mi cabeza como esto muy seguramente es lo que pasó cuando ocurrió la revolución industrial. O sea, imagínate ese momento donde, no sé, los artesanos, las personas que trabajan en el campo, de repente encuentran que llegan las máquinas a vapor, etcétera, y de manera natural seguramente tuvo que surgir también esa preocupación de decir, ¿y ahora las personas qué vamos a hacer? Si tenemos todas estas máquinas, antes lo que hacían, no sé, 50 personas lo hace una máquina, y creo que lo que nos demuestra la historia, Ciro, es que el trabajo para las personas no desapareció, el trabajo se transformó. ¿Qué fue clave ahí? El aprendizaje. Para mí es exactamente lo mismo lo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial. Sin duda genera emoción y yo creo que todos los que empezamos a adentrarnos en este mundo y a encontrar las maravillas, como que decimos, wow, no lo puedo creer. Ayer justo estábamos en un entrenamiento con mi equipo y hay una persona técnica que nos está enseñando temas de inteligencia artificial, con quien estamos haciendo proyectos y era muy chistoso porque en la reunión mi equipo decía como, wow, lo decían, wow por dos, wow por tres, o sea, y realmente sí, o sea, cuando uno empieza a adentrarse, uno dice, no puedo creer todo esto que puedo hacer y tan rápido en tan corto tiempo, pero sin duda surge de manera natural la otra pregunta de, bueno, ¿y esto me va a quitar mi trabajo? Porque seamos honestos, esa es la preocupación, tal cual como decíamos que ocurrió seguramente en la revolución industrial. Entonces creo que ahí lo importante es que quienes estamos en áreas de recursos humanos, número uno, no ignoremos este sentimiento, ¿no? Porque de repente decir, no, esto no va a pasar, todo el mundo sigue adelante, no funciona. Las personas necesitan sentirse escuchadas, pero también necesitan entender por qué estamos haciendo esto y necesitan, yo creo que confiar en que tienen la capacidad o tenemos todos la capacidad de aprender a usar esa herramienta, por un lado, y por otro lado, a desarrollar otras competencias, porque también el temor puede ser porque es que llevo 15, 20 años haciendo esto súper operativo y me doy cuenta que no he dedicado un tiempo a pensar, por ejemplo. Entonces, ahí Sí. creo que es importante también el hecho de decir, reconozco que necesito desarrollar otras habilidades, tener la humildad para reconocer eso y la proactividad y la orientación a aprender
de tomar nuevos cursos, formarme, no solamente en la parte técnica de usar la herramienta, sino también en esas otras competencias que hoy me van a permitir a mí posicionarme de una manera diferente. Óyeme, y hablando de eso, en el día a día, una compañía como Globant y Yesenia, digamos, al frente de los procesos, en este caso de talento y de engagement, bueno, yo sé que tienes varias responsabilidades en ese sentido. Tengo muchas preguntas para ti y sobre todo, ¿qué le puedes recomendar a otras personas, no solo de empresas similares, sino en general de compañías en todo sentido? Pueden ser startups, pueden ser compañías, digamos, transnacionales, multinacionales, digamos, tradicionales, porque ese es también uno de los grandes desafíos. Tú trabajas en una compañía de una u otra manera que tiene una filosofía de growth mindset, o sea, es una Claro. compañía donde todo el mundo, me imagino yo, tiene que Mm. estar pensando en crecer porque no hay otra, no hay otra, o sea, no hay forma de quedarte, pero te quiero hacer un par de preguntas en general. ¿Tú hoy consideras que en términos, digamos, de desarrollo, de aprendizaje, por ejemplo, en Globant se insiste en el autoaprendizaje? ¿Es algo que hace parte de un programa o todo es a través de un aula en donde la gente se conecta? Ese tema del autodesarrollo, ¿cómo juega en una compañía de 30.000 empleados? Mm. Sí, sin duda, Ciro, el hecho de que tengas que desarrollarte por ti mismo es una de las cosas claves en Globant. De hecho, Globant se caracteriza por ser una compañía que brinda mucha autonomía, ¿no? En todos los sentidos, mucha flexibilidad y mucha autonomía, porque partimos de la confianza en las personas, por un lado, pero también partimos del hecho de que cada persona es dueña de su carrera y de su desarrollo. Definitivamente Global no es una compañía donde, por ejemplo, te estén llegando miles de recordatorios de Yesenia, tienes que hacer estos 10 cursos de inteligencia artificial, etcétera, porque confiamos en que cada persona entiende la importancia de esto para su propio desarrollo. Nuestras estrategias de aprendizaje están totalmente fundamentadas en recursos internos. Tenemos una plataforma que se llama Global University, donde hay cursos desde estos soft skills que hablábamos ahorita hasta temas duros muy fuertes, toda una suite específica de inteligencia artificial, pero sobre todo también mucha formación que ha sido creada por los mismos Glovers. Y creo que eso también hace toda la diferencia, ¿sabes? Porque entendemos que tenemos a la interna mucho talento, mucha gente muy especializada y es como que ponen al servicio de todos lo que saben. Entonces, sin duda, el autoaprendizaje es core en Globant y lo que yo te diría de repente para quienes están en compañías un poco más tradicionales, porque entiendo que tal vez todos no tienen ahí los 10 cursos de inteligencia artificial, sería la respuesta está en el autoaprendizaje, precisamente. Así no me lo dé la compañía. Yo creo que hoy en día de verdad tenemos acceso a tanta información que uno puede elegir o me dejo abrumar por esto o me organizo, lo tomo a mi favor y empiezo a aprender. Entonces yo creo que la respuesta no está en si mi compañía me brinda o no el curso, sino en cómo yo, en primer lugar, aprendo, genero mis propios recursos y luego empiezo a crear esa conciencia y esa cultura a la interna, que yo creo que también es como clave y hace parte de nuestro trabajo en recursos humanos. Somos evangelizadores todo el tiempo de muchas cosas porque eso es la cultura y creo que el autoaprendizaje es una de las cosas que nosotros como equipos de recursos humanos, si es que no está en la compañía en la que trabajo, tenemos la responsabilidad de empezar a crear, a generar y sobre todo mostrar hacia la alta gerencia, hacia el senior management, porque eso es importante y dónde está el valor de que las personas aprendan y se reinventen. Mira que me gusta mucho. Imagínate que cuando yo empecé Change TV, ya hace varios años, tuve aquí a Débora Boneto, que no sé si la conoces, ya, Sí, claro, la de relacionada porque ella pues ha trabajado también en compañías como Mercado Libre y Mercado Libre tiene un modelo de cultura hace más de 20 años. Ellos nacieron en el 99, ustedes en el 2003, y ellos tienen 7 valores, creo que ustedes tienen 6, no recuerdo en este momento. Y ustedes hablan, por ejemplo, del ownership, de ser dueño como de tu propio lugar, y eso, de eso se ha hablado mucho, pero muchos perdemos
entender qué significa ser dueño de tu sitio, ser dueño, digamos, en este caso de tu carrera. Y me gustó mucho que ustedes, por ejemplo, hablaban de ser héroes de la inteligencia artificial y eso me parecía cautivante porque entonces lo hablan de frente, o sea, sí hay que estar acá en la jugada. Entonces te queda hacia esta pregunta. Imagínate que una persona que nos está escuchando trabaja en un banco, una empresa de seguros, tiene su propia startup o, en fin, tiene una firma como Change Americas. Y definitivamente va a ir a la Universidad de Yesenia y de todo lo que ella ha aprendido para ser el mejor high performer de una compañía propia o digamos como colaborador. Y en esa universidad, la transformación de Yesenia, vamos a tener 6 materias o 7 de lunes a domingo. Si Yesenia le pudiera recomendar a todos los que escuchan este capítulo de Change TV para ser los mejores performers, y si se quiere incluso los mejores potenciales para sus compañías en los próximos 2 o 3 años, el lunes, Yesenia, ¿qué recomendaría estudiar? Wow, qué pregunta tan interesante, Ciro. Em, bueno, yo creo que lo voy a dividir en dos, mi respuesta. Yo creo que por un lado hay cosas técnicas que tenemos que aprender y en este mundo, en este momento te diría inteligencia artificial. Eso es lo primero. 1.0, o sea, al menos cómo crear un prompt, por ejemplo, al menos cómo utilizar, así sea el chat GPT de WhatsApp o Copilot o Gemini, o sea, la herramienta de inteligencia artificial que tenga a la mano. Creo que eso, por un lado, es lo que tiene que ver con algo técnico, porque creo que va a llegar un punto en que esto también va a ser natural. Yo creo que va a llegar un punto en que esto va a ser como en general usar WhatsApp, ¿no? O sea, hoy los abuelitos usan WhatsApp, los niños de, no sé, 2, 3 años, bueno, si es bueno o malo ya eso es otra discusión, pero lo usan, saben cómo usarlo. Entonces creo que lo primero es eso, técnicamente todos deberíamos saber inteligencia artificial, aunque sea lo básico, cómo hacer un prompt. Eso por un lado. Y por otro lado, en términos de soft skills, que de verdad no son soft porque hacen toda la diferencia, no solamente en lo laboral, sino también en lo personal, yo te diría que sin duda trabajo en equipo es algo que todas las personas deberíamos aprender y desarrollar. En segundo lugar, yo te diría que innovación, apertura al aprendizaje. Creo que la apertura al aprendizaje tiene que ser algo que esté ahí siempre, porque en el momento en que tú dejas de aprender, te quedaste atrás, haya o no haya inteligencia artificial. Eso definitivamente tiene que estar ahí siempre. Entonces creo que el tener como este sentido de aprendiz, ¿sí? El poder, por ejemplo, maravillarme por algo nuevo, el poder darme cuenta de, ups, no sé de esto, pero lo quiero aprender. Sin duda creo que eso debe estar. Pensando un poco más de repente en que la gente se vaya desarrollando, creo que, que el ser un líder que lidere como con camaradería, un líder que lidere desde la conexión, desde el coaching, desde el conocer a las personas, por ejemplo. Creo que eso es algo que también sin duda deberíamos todos aprender y no sé cuántos llevo como 4. Llevas como los primeros 5 días de la semana, ya me las has trabajado Ya, porque ya, mira, bueno, ¿cuántos me faltan? Pero el domingo se descansa, Ciro, así que bueno. ok. Oye, Yesenia, pero mira qué interesante porque me planteaste varias cosas. Definitivamente inteligencia artificial 1.0, muy de acuerdo contigo. Como te conté, empezamos un programa al interior de nuestra organización que estaba basada también en plataformas de autoaprendizaje, con una comunidad de, digamos, en Teams, de compartir papers, experiencias, un par de casos de uso, prompts. Ha sido bien interesante porque incluso te confieso que las 2 personas que menos expectativa yo tenía que tuvieran un proceso de autoaprendizaje están liderando, incluso tenemos un Wow. ranking y todo, y me ha gustado mucho porque una de ellas es una persona que está jalando todos los días, como que yo digo, wow, yo Ciro Pérez, pensaba que yo era el de mayor capacidad de autoaprendizaje y voy como de octavo. Entonces, eso ha sido interesantísimo. Dijiste el tema de la capacidad de asombro y la capacidad de aprender. Satya Nadella, el CEO actual de Microsoft, pues desde que llegó en el 2014 siempre nos ha planteado, yo soy proveedor de cultura en Microsoft y siempre nos ha planteado la idea de tener una mentalidad de aprendizaje, aprender a aprender es fundamental.
Y me imagino yo que en una compañía como la de ustedes, en donde el valor de ser líder de venta cruzada, porque pues al final así se crece una compañía como la de ustedes no se crece solo verticalmente, hay que pensar en todas las unidades de negocio y me imagino que desarrollar gente con esa capacidad de aprendizaje no es fácil, porque es más fácil como tu pedacito, tu parcela, ¿no? Como que una persona que esté en un cliente, ustedes tienen más de 330 clientes que facturan más de $1.000.000 al año, o sea, es una empresa de verdad que por donde uno vea se puede aprender lo que quiera, de industria, de producto, de código, de proyectos, de escalabilidad, en fin, yo pienso que una compañía como la de ustedes es un MBA en vivo y en directo y por eso aplaudo. De hecho, no sé si sabes que Globant fue caso de estudio de Harvard. No sé si Sí, sabías. sí, sí, pues de verdad que por eso también, no solo Yesenia por la amistad que nos lleva, sino porque de verdad mucha gente a mí me pregunta a diario, no te puedo exagerar, pero al menos 2 o 3 conversaciones diarias la gente me dice, Ciro, ¿por dónde enfocamos la transformación de la compañía? Ayer estaba con la gente de Transmilenio acá en Bogotá, Colombia, y ellos me decían, Ciro, ¿cómo hacemos con una compañía donde la mayoría de los trabajadores de nuestra empresa lleva 25 años haciendo lo mismo, pero tenemos unos desafíos enormes? Llega el metro de Bogotá, llegan una cantidad de nuevas tecnologías y la gente no aprende. ¿Qué hacemos? Y yo les decía, mire, ojalá pudieran ir a una entrevista con Yesenia, porque ese tipo de personas de verdad te muestran el otro lado, ¿no? En la otra cara en donde dicen, mire, el que no aprende hoy se queda atrás. Nadie te puede garantizar tu trabajo. Me hablaste de liderazgo, me hablaste de trabajo colaborativo, me hablaste de muchas cosas que me van sumando en esa universidad de la transformación. Y te doy un bonus track. Si pudieras una materia adicional para el sábado del día a día de lo que tú has aprendido en engagement, porque entre otras cosas pienso que un líder de engagement también ya tiene el ojo para darse cuenta quiénes son esas personas con el potencial. ¿Cuál sería esa materia que le agregarías a tu universidad? Bueno, a ver, ya hablamos de inteligencia artificial, hablamos de trabajo en equipo, hablamos de liderazgo, hablamos de autoaprendizaje. Sabes, yo creo que sin duda otra materia que yo le sumaría y que yo creo que también ha sido parte o evidente en toda mi experiencia laboral es la proactividad. Y creo que eso es súper clave y yo creo que ahí empezamos a ver como diferencias generacionales de cómo esto, no sé, podía ser entendida la proactividad por nuestros papás hace 40 años, cómo lo podemos experimentar los millennials, cómo lo pueden experimentar los centennials. Pero creo que cuando tú tienes en tu equipo una persona que da el paso al frente, una persona que no espera a que llegue la necesidad, sino que tiene como esa visión de identificar todos los días donde algo se puede mejorar, donde algo se puede hacer con menos recursos, en menor tiempo, perdón, de repente con menor involucramiento de tareas operativas, y ahí lo vuelvo a conectar nuevamente con la inteligencia artificial. Creo que eso es una combinación explosiva, es una combinación de oro. Si tú puedes tener en tu equipo alguien que sepa inteligencia artificial, que esté orientado al autoaprendizaje y que sea proactivo, que no espere a que las cosas lleguen, sino que vaya por ellas, creo que ahí hay una combinación buenísima para el éxito y para lograr muy buenos resultados. Mira que el libro que yo siempre recomiendo, cuando me preguntan cuál ha sido el libro que más ha influido en, pues digamos, en el proceso de aprendizaje de Ciro Pérez, yo recomiendo Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y su primer, digamos, hábito es ser proactivo. Y hoy Claro. hablas tú de esa proactividad y estoy absolutamente convencido. Hoy le tenemos varios nombres: proactividad, mentalidad de dueño, ser realmente responsable del 100% de lo que te corresponde Tal y cual. tomar la iniciativa. Oye, y te quiero hacer un par de preguntas adicionales para cerrar este capítulo que tenía acá, porque yo tenía muchas, pero también quiero respetar el tiempo. ¿Cómo trabajar hoy el engagement en un ambiente de virtualidad? ¿No? ¿Cómo trabajar el engagement en ambientes en donde tú tienes que trabajar con gente en varias partes del mundo y donde esperarías que esa conexión emocional
digamos, trascienda a esa conexión física. ¿Qué diría una experta en engagement? Bueno, mira, yo creo que sin duda, sobre todo para las empresas de tecnología, que la mayoría se han quedado o en esquemas de trabajo remotos o híbridos, algunos han regresado, otros no, pero creo que muchas compañías de tecnología siguen con este esquema y creo que eso ha representado muchísimas oportunidades, pero también ha representado retos, como lo dices, ¿no? Sin duda, generar engagement con la gente en la oficina es más fácil, ¿no? Yo recuerdo cuando precisamente estudié en Change Américas, mi diplomado hace unos añitos atrás relacionado con transformación cultural. Claro, yo me acuerdo que aprendíamos como el engagement son los rituales que se hacen en la oficina o tiene parte de los rituales. Entonces, claro, cuando ya no hay oficina, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para que precisamente para la persona levantarse todos los días y prender el computador no le dé lo mismo que diga Globant o cualquier otra compañía allí? Y yo creo, Ciro, que no hay una respuesta única, la verdad. Yo creo que sigue siendo algo retador. Sin embargo, yo te podría decir a partir de la experiencia de Globant, es acompañar este proceso, aunque la gente esté remoto, híbrido, acompañarlo, uno, obviamente con herramientas desde la virtualidad. Por ejemplo, en Globant nosotros tenemos una herramienta muy poderosa que se llama Start Me Up, que es una herramienta que genera una conexión que no te imaginas y que tiene un 94% de adopción en Globant, que básicamente es una herramienta donde se viven como todos los procesos claves del ciclo de vida del empleado, pero tiene una parte súper linda y es una parte de reconocimientos, por ejemplo, donde tú puedes enviar estrellitas a personas en cualquier lugar del mundo, tú lo puedes mandar a tus pares, lo puedes mandar a tus líderes, a los líderes de tus líderes, o sea, como que democratizas esto, pero yo creo que más allá de la herramienta, es como que en Globant se ha creado este sentido de agradecimiento, ¿no? Pasa algo con las estrellitas de Start Me Up y que recuerdo cuando yo llegué a Globant, fue lo primero que pregunté cuando conocí a Start Me Up y es, bueno, ¿y con qué se canjean las estrellitas? Y de repente me dicen, no, no se canjean con nada. Y yo dije, ¿cómo qué? Dije, entonces no tiene sentido las estrellitas. Pero cuando empecé a entender lo que me explicaban es, Start Me Up se creó, uno, por una iniciativa de los founders de Globant, dos, se desarrolló por Glovers, porque es un desarrollo propio que además ofrece a los clientes, pero pues es un desarrollo que inicialmente se creó de manera interna cuando Globant empieza a crecer de una manera tan rápida y en tan poco tiempo. Pero me dicen, desde que se creó Start Me Up, se concibió que la idea es que solamente sea el sentido del reconocimiento. No se espera que esto se canjee ni por una gorra, ni por un bono, nada, sino que el solo hecho de yo generar ese impacto positivo en la persona a la que le envío la estrellita es lo que mueve el reconocimiento. Entonces yo creo que el tener herramientas de este tipo, pero empezar a trabajar en este sentido cultural, ¿no? Porque no es solamente la herramienta tiene que ir acompañada sin duda de un proceso de adopción cultural y la herramienta tiene que hacerle sentido a las personas. Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando de una herramienta de reconocimientos, pero en nuestra compañía no solemos agradecer, no trabajamos en equipo, es muy difícil llegar a generar ese nivel de adopción. Entonces creo que las herramientas tecnológicas como que acompañan la cultura, pero no son la cultura. La cultura definitivamente tiene que ser potenciada por herramientas de este tipo. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, definitivamente, contándome esta experiencia, me ponía yo a pensar y esta es una plataforma de experiencia del empleado. ¿Sí? Así ¿Es correcto? Ok. sí, así es. Bueno, miren, para todos los que ustedes hoy están trabajando en modelos híbridos, modelos virtuales, qué interesante responderse a la pregunta, ¿cómo están haciendo que esa virtualidad sea una experiencia de verdad de primer nivel y que las personas, como lo dice Yesenia, pues no abran su
computadora o su laptop y les dé lo mismo que el logo de Globant o el logo de Change Americas o cualquier otro esté ahí, sino que realmente sean verdaderos embajadores de la marca. Oye, y penúltima pregunta que te quiero hacer, no menor. ¿Cómo percibes hoy las generaciones Z en términos de engagement? Definitivamente una persona como tú que estudia todos los días este fenómeno logra identificar diferencias marcadas entre estas nuevas generaciones y tal vez la mía o pues la de muchos managers de generaciones, digamos, más X, o eso es mito, o eso es teoría de libro. Yo creo que no es teoría del libro. Yo creo, Ciro, que te lo hablo no solamente como una persona de recursos humanos, sino que te lo hablo como mamá, porque hoy yo tengo una hija que es generación Z y claro, yo noto definitivamente como los drivers son completamente diferentes, ¿no? Yo recuerdo hace unos meses estábamos preparando un conversatorio y leía precisamente un artículo, creo que era de Harvard Business Review, que decía que las personas o la generación Z, por ejemplo, ya no quieren ser líderes. Entonces yo decía, ¿cómo qué? Porque claro, o sea, yo creo que todos nosotros como que crecíamos pensando en, no, entonces yo voy a entrar, soy junior, luego senior o analista, jefe, gerente, vicepresidente, o sea, como que teníamos esa ruta marcada y cuando yo leía esto, porque me llamaba mucho la atención, yo decía, ¿por qué? Y es porque sus prioridades han cambiado, ¿sabes? Y yo creo que ahí está el gran reto para las organizaciones, porque ya no solamente yo te ofrezco carrera diciéndote, oye, eres analista, luego analista senior, jefe, etcétera, etcétera, sino que de repente yo te ofrezco carrera, uno, por ejemplo, asegurándome o entendiendo si la labor que tú estás realizando realmente te llena. Si esa labor responde a tus talentos, a tus motivaciones, a tus intereses, o de repente yo te desarrollo carrera en el momento en que te doy un proyecto retador. Tal vez no te cambio el nombre del cargo y eso también es importante porque sabemos que no todas las compañías tienen la posibilidad de estar teniendo nuevos roles o no crecen a un ritmo tan acelerado como para ofrecer carrera en el sentido anterior en que nosotros lo pensábamos, sino que de repente te ofrezco carrera cuando sigues en tu trabajo del día a día, pero te ofrezco este proyecto súper retador que te da visibilidad, que de repente te tiene a full 2, 3 meses, pero que luego te permite seguir a tu día a día, por ejemplo, y que eso hace que la persona sienta que está de verdad desarrollándose, que está llenando esa necesidad interna, porque creo que también eso es una diferencia fundamental entre la generación Z y de repente los millennials u otras generaciones, y es el hecho de no solamente satisfacer esa búsqueda personal, sino también tener un trabajo que me permita desarrollarme en otras áreas de la vida, por ejemplo. Y en este artículo, esa era una de las cosas que decían, y es, no quieren un trabajo como que dicen, si yo soy jefe, gerente, vicepresidente, lo que sea, no voy a tener vida, me va a consumir, porque probablemente eso es lo que han visto en generaciones anteriores. Entonces la generación Z no solamente busca propósito, sino que también busca un trabajo donde mi trabajo sea una parte de la vida y no la vida, donde yo pueda ir al gimnasio, tener un hobby, pasear al perro, bueno, definitivamente como desarrollarme de una manera holística. Y eso me parece interesante y creo que también es un aprendizaje muy grande para quienes somos generaciones anteriores, ¿no? Cómo balancear eso. Oye, no había escuchado esa frase tan contundente antes y te la voy a poner entre comillas así para que sea marcada por ti. De verdad que me gusta mucho esta idea que planteé, varias, pero esta idea de que el trabajo no es la vida, sino que es parte de la vida. Y ese es un cambio de fondo, porque yo recuerdo que a nosotros nos educaron en la universidad y en el colegio que después de la universidad llegaba el trabajo y el trabajo era el propósito. O sea, Total. era la vida. Entonces, me gusta mucho ese abrir los ojos. De hecho, tengo mañana una conferencia con el grupo Traxa, que es una de las compañías más importantes de México. Representa Caterpillar, la compañía esta de maquinaria amarilla. Y tengo la posibilidad de hablar con todos sus líderes precisamente sobre estos temas de cambio generacional.
En un país como México, que es un país real, con marcados postulados, digamos, de Sí, posición de orden, control, ¿no? De posición, digamos, en donde hay... autoridad. Sí, entonces, bueno, voy a profundizar un poquito más en lo que hoy me has recomendado. Por cierto, en términos de engagement, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? O tal vez el peor consejo que has recibido en estos temas. Bueno, el peor espero que lo haya olvidado, entonces seguramente no lo podría traer. Pero yo creo, Ciro, yo creo que más que un consejo, yo te diría que ha sido un gran aprendizaje que he tenido en Globant en términos de engagement y que yo creo que muchas de las cosas que han pasado en Globant, reconocimientos, estar no sé, hace unos meses atrás veíamos que salíamos en Top of Mind, a nivel como quintos en Colombia, terceros en segundos en el sector de tecnología, o sea, de verdad son cosas muy importantes. Y cuando luego entraba yo a analizar y a entender el reporte, algo que decía el reporte que me llamó mucho la atención es que puso a Globant en el top of mind cuando le preguntaban a la gente dónde te gustaría trabajar, de verdad estar quintos en Colombia y en todos los sectores y segundos en tecnología. Cuando leíamos ese reporte, lo que decía el reporte es, las personas que dicen que quisieran trabajar en Globant es porque un Glober que trabajó en Globant o que trabaja en Globant les recomendó la compañía. Y cuando hacemos doble clic y decir, bueno, ¿qué es lo que la gente disfruta de trabajar en Globant? Yo creo que sin duda es la confianza y la autonomía, ¿sabes? Realmente creo que si hay algo que genera engagement es que las personas sientan que confían en ellos, porque como que hay esta frase de con un gran poder viene una gran responsabilidad, cobra todo el sentido, porque las personas saben que están con un líder o con una compañía que está confiando en ellos y que les está dando autonomía para crear, para balancear su vida, para hacer cosas diferentes. Creo que ahí esa es la clave del engagement y de verdad lo he aprendido a través de mi experiencia en Globant, que las personas sientan que están confiando en ellas y que tienen autonomía para crear un camino, para aprender, para crear. Creo que eso es clave. Daniel Pink escribe su famoso libro Drive, digamos, actualizando todos estos temas de motivadores y él sugiere precisamente dentro de sus tres motivadores los que tú has planteado hoy en este podcast y que de una u otra manera pareciera entonces que la teoría investigada por Pink la traduces tú en la práctica en tus desafíos en Globant y es propósito, maestría y autonomía. Él plantea y él dice, esos son los tres motivadores a los que hay que apostarle si quieres desarrollar, digamos, engagement. Pareciera entonces que estás de acuerdo con este autor. Totalmente. Yesenia, mi última pregunta es la siguiente. Tú tienes dos hijos, yo tengo una niña de 13 años, Dos Martina, hijas, Valeria y María José. tienes a Valeria, María José, tienes dos hijas, y yo tengo, digamos, a Martina, que como lo sabes, tiene 13 años. Y digamos que hoy se está preparando para un mundo que definitivamente se está moviendo mucho más rápido. Y la pregunta de rigor es, papá, ¿qué estudiar? ¿Qué estudiar? ¿Tú qué le recomendarías a Valeria? Bueno, a tus hijas, ¿qué le recomendarías a Martina? Wow, bueno, esa es una pregunta profunda. Bueno, Valeria ya estudió, Valeria, mi hija mayor, ya se graduó, es diseñadora industrial y bueno, estudió su pasión cruzada con sus talentos, pero también cruzada con algo que le permitiera desarrollarse en algo en lo que pueda trabajar. Yo creo que ahí, y de pronto mi approach va a ser un poquito controversial, pero creo profundamente, Ciro, que sin duda tú tienes que trabajar en algo que disfrutes, o sea, eso no lo dudo, en algo en lo que eres muy bueno, pero si pensamos en esta teoría del Ikigai, el Ikigai también te dice, tú encuentras propósito cuando estás en esto, ¿no? En lo que eres bueno, en lo que disfrutas, pero también en lo que te permite vivir. Entonces yo creo que en la elección de carrera esto es clave. Ahora, si tú me preguntas qué le diría a María José, que tiene 13 años, que todavía dice que también quiere ser diseñadora, seguramente porque admira mucho a su hermana, pero claro, yo creo que responderle esa pregunta a Majo
va a ser más difícil porque justamente hace unos días leía de eso y es, hoy en día, Ciro, o mejor dicho, hoy en día no existen muchas carreras que van a existir en el futuro. Por ejemplo, precisamente en Global nosotros hablábamos de esto, ¿no? Tal vez lo que vamos a tener que reclutar a la vuelta de unas semanas o meses, porque como decías, esto se mueve muy rápido, tal vez ni siquiera existe. Entonces creo que no sería una única respuesta, pero sí firmemente creo que tienes que estar en un lugar donde disfrutes lo que haces, donde eres muy bueno, pero que también te permita vivir de eso, porque si no es muy difícil lograr ese propósito, ¿no? Pues ha sido maravilloso tener la oportunidad de traer una invitada de verdad, del nivel de Yesenia. No se van a cansar de hablar con ella. Yo tengo ya más de 10 años donde no hablamos todos los días, pero hemos mantenido el contacto. De hecho, la próxima semana te espero precisamente en nuestro evento, Nos veremos. donde vamos a poder compartir con más de 25 empresas alrededor de los desafíos y posiblemente errores y aprendizajes en la adaptación o en la adopción de la inteligencia artificial como elemento cultural. Yesenia, gracias. ¿Cómo te sentiste acá en Change TV? No, muy bien, Ciro, de verdad, muchísimas gracias, súper, súper tranquila. Fue un espacio seguro, como me lo dijiste al inicio. Y claro, creo que también a veces no son conversaciones que uno suele abrir, ¿no? No es que en un almuerzo uno se ponga a tener este tipo de conversaciones, pero me doy cuenta que son conversaciones interesantes de tener, que también esto de intercambiar, escuchar tu punto de vista, encontrar, por ejemplo, que muchas cosas que he aprendido a través de mi práctica efectivamente se confirma en la teoría de los libros. Yo creo que también es súper, súper interesante y el tener la oportunidad de hablar de estas prácticas de talento, el hecho de que otras personas de recursos humanos vean que también tenemos la posibilidad, que no dependemos de las circunstancias o de la compañía si me entrenan o no, sino que definitivamente hoy en día tenemos muchas oportunidades en la mano y que es cuestión de ir por ellas. Me ha encantado entrevistarte y de verdad que aprendí también mucho de tu experiencia y de tu buena vibra. Te quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Ciro. Un abrazo. Que estés Chao, muy chao. bien. Adiós a todos. Chao.